Buenas noches a todos. Aquí comienza la clase que quedó pendiente del día jueves y la que consistirá en repaso de ejercicios para vectores, un poco más complicados, pero siento que fue lo que nos faltó ver y la verdad desde fatídico jueves no pude viajar a Copiapó, ya que luego empezaron las lluvias y no nos veríamos hasta la próxima semana. Así que como les prometí, les voy a dejar este material a disposición de todos y lo van a poder ver una y otra vez. Aquí está el código de dicho material y la guía, que es un escaneo un poco precario, pero era lo que me traje a mi casa y como les comentaba no pude volver a ir a la universidad a buscarlo. Esta es la guía. Quien quiera el día lunes puede asistir a las 2 a la sala donde hacemos clases, que es la de 31, y les entrego esta guía en físico. Esta guía comienza con un ejercicio teórico, meramente teórico, relacionado al manejo de vectores. Y nos dice que se tienen dos vectores. El vector llamado C contiene los códigos de los artículos de una tienda y el vector B contiene el total de ventas de cada artículo. Además, nos pide considerar las variables A igual a 3 y B igual a 6. Y luego nos piden responder las siguientes preguntas relacionadas con los vectores C y B, que nos describieron a continuación. ¿Qué dice? Que escribamos la dimensión del vector B. Para conocer la dimensión del vector B tenemos que tener en claro que dimensión es sinónimo de tamaño. Las dimensiones de algo sugieren el tamaño. En este caso, si contamos cada uno de los espacios de este vector, vamos a llegar a la conclusión de que tiene, empezando desde 0, 7 espacios. Por lo tanto, considerando el espacio contado como 0, nuestro vector podría almacenar 8 elementos. En este caso, si los contamos, hay 8 elementos almacenados. Por lo tanto, la dimensión del vector B va a ser 8. Aquí podemos enumerar cada una de las casillas de nuestro vector, que, como sabemos, los manejaremos a través de nuestros índices, que siempre es la variable i. Luego, ventas del código cuyo índice es 5. Volvemos a escribir los índices para nuestro vector C para ver a qué corresponde el índice número 5. El índice número 5 corresponde al... estaban pidiendo revisar el arreglo de ventas B. Este correspondería a 1400. Un poco gigante. $1,400. Ya que si nos vamos a nuestro vector B y nos vamos al índice donde el valor es igual a 5, encontramos que son 1400 ventas. Tamaño del vector C. Ahora sí, terminamos la escritura de nuestros índices para poder tenerlas claro y visualmente estar seguros de el tamaño o la dimensión de nuestro vector C. Que en este caso es 9, ya que debemos considerar que 0 también es un elemento a almacenarse. Así que la dimensión o el tamaño sería 9. Valor de la referencia cuando el vector B tiene un índice 8. Nos vamos al vector B cuando el índice es 8 y no existe. Por lo tanto, esto es vacío. O en un lenguaje de programación es más bien conocido como
null. ¿Qué significa esto? Que es un valor nulo. Declaración del vector ventas. ¿Cómo sería la declaración del vector ventas o vector B? En este caso, nuestro vector B se declararía así. Habíamos dicho que nuestro vector B era de tamaño 8, así que esa sería la declaración de nuestro vector B. Un pequeño zoom para que se vea. Esto sería lo que va escrito en esta parte de la guía. Índice del código 70. Buscamos el código en el arreglo C, donde el valor almacenado sea 70. Nos damos cuenta que es el índice cuando vale 3. Así que aquí, ¿qué pondríamos? Un 3. O vamos a colocarlo cuando i igual a 3. O también así. Resultado de B, de V, índice B menos 50. V índice B sería igual a 6 menos 50. ¿Esto es qué nos dará? Cuando V vale 6 es igual a 1100, si nos vamos a los valores de nuestro arreglo, menos 50. Esto nos dará 1050. Siguiente, el contenido de C, paréntesis B, que es 6, menos A, que es 3. Esto sería igual a C, índice 3. Y esto, si nos vamos a nuestro arreglo, sería 70. Por otro lado, el valor de V, índice 3 más 6. Esto es igual al valor de V, índice 9. Pero V no llega a nuestro índice 9. Así que, por lo tanto, esto sería nulo o nulo. Y imprimir las ventas del código 50. Las ventas del código 50, que corresponde a la posición número 8 en el vector de... No, miento. Ah, cierto, sí, está bien. Que corresponde a la posición número 8. Si queremos relacionar las ventas del índice 8, nos damos cuenta que el vector ventas no existe un valor almacenado para el índice 8. Lo que quiere decir que no hay ventas relacionadas para este código almacenadas en el vector ventas. Por lo tanto, esto también sería nulo. Esa es la primera parte de la guía. ¿Qué nos dice la segunda parte? Diseña un algoritmo que lea un número cualquiera y lo busque en el arreglo unidimensional X, el cual tiene almacenado 80 elementos. Nos dan el tamaño de nuestro vector de forma clara, por lo tanto una condición. Escribir la posición donde se encuentra almacenado el número. La posición se refiere directamente al índice en nuestro arreglo, muchas veces llamado i, o casi siempre lo trabajamos con la variable i. En el arreglo dimensional o el mensaje no si no lo encuentra. Entonces, ¿qué debe hacer este programa? En un vector con números almacenados, pedirle al usuario un número y que me diga si este número está o no está almacenado en mi arreglo.
aquí está el desarrollo de este ejercicio. Comenzamos declarando e inicializando nuestro vector o nuestra lista en el tamaño que nos dice el enunciado, que es 80. Luego, rellenamos nuestro vector con el clásico for hasta el tamaño donde nos indica y le pedimos al usuario que rellene nuestro vector llamado x con números. Luego de haber llenado el vector, comienza las instrucciones para que el usuario nos ingrese un número, el cual vamos a buscar si está o no está dentro de nuestro vector llamado x. Le pedimos al usuario que nos ingrese un número y creamos una variable, en este caso, que nos va a servir para indicarnos si se encuentra o no se encuentra finalmente dicho número. Inicializamos un for que recorra valor por valor nuestro arreglo con datos numéricos almacenados. Y en caso de que uno de los datos almacenados en mi arreglo sea igual al número ingresado por el usuario, haremos que guarde en mi variable posición el índice de dicho arreglo, el índice de dicho número y dónde está almacenado. Si se encuentra, va a cambiar el valor de mi variable posición al índice de donde se encuentra almacenado ese número en el arreglo. Fuera de los for, fuera del último for que recorrimos con el número, comenzamos declarando una sentencia, if, donde en caso de que mi variable posición se mantenga en falso, quiere decir que no cambió y que no encontró nada, y que por lo tanto el número no está almacenado en el vector x. En el caso contrario, quiere decir que la variable posición sí cambió y sí encontró algo, y que la posición del número que el usuario pidió buscar es la siguiente y está almacenada en mi variable posición. Ese es el código para el primer ejercicio. Si se fijan, utilizamos la misma herramienta de las banderas o variables indicadoras. Que nos ayudarán a verificar si algo sucede o no. Es meramente una herramienta que de forma circunstancial la podemos aplicar para luego mostrar si se cumplió una condición o no. Ejercicio número 3. Almacenar 500 números en un arreglo unidimensional, elevar al cuadrado cada valor almacenado en el arreglo unidimensional, almacenar el resultado en otro arreglo unidimensional e imprimir el arreglo unidimensional original y el arreglo unidimensional resultante. Comenzamos declarando los dos vectores, el vector donde se va a almacenar los números sin elevar al cuadrado y el donde vamos a almacenar los que sí estén elevados al cuadrado. Por último, creamos el for que nos va a servir para rellenar nuestros dos vectores, y el original se llena con el número sin alterarse matemáticamente y el segundo vector se rellena con el vector alterado, o sea, con el número pero elevado al cuadrado. Finalmente se imprimen los dos vectores. Recuerden que esa es una forma de imprimir, esta es una forma sencilla de imprimir los vectores cuando ya están rellenados con elementos. Si quiero imprimir uno por uno los elementos, tendría que hacerlo así. Por ejemplo, para imprimir el vector 1, debería hacerlo así. Así me imprimirá uno por uno cada valor almacenado en mi vector 1.
Y para imprimir luego su valor asociado al cuadrado, hago lo mismo, pero ahora relacionado al vector 2. Finalmente, vamos a hacer un ejemplo para este código. Para purgar dudas. La forma fácil de imprimirlo cuando ya está almacenado y la forma 1 por 1, donde está el número original y su cuadrado asociado, el número original y su cuadrado asociado. Así por cada uno de los 5 elementos almacenados para este ejemplo, donde en realidad el código del enunciado original te pedía 500 elementos. Esto lo redimensionamos y estaría cumpliendo con lo que solicita el enunciado. El siguiente ejercicio nos solicita lo siguiente. Se requiere ingresar 20 números en un arreglo llamado bien. Posteriormente, determinar el promedio entre los números pares que contiene y el factorial de los números terminados en 7. Comenzamos creando nuestro vector o nuestra lista de tamaño 5. Pero esto está de más. Que de tamaño 5 es solamente para un ejemplo, ya que el enunciado nos pide que tenga un tamaño 20, ya que son 20 números los que vamos a almacenar. Así es. Como nos pide un promedio, sabemos que el promedio es la suma de muchos valores dividido por la cantidad de valores, así que vamos a declarar una variable sumadora. Por otro lado, vamos a declarar un contador de la cantidad de pares que nos va a servir para poder calcular el promedio que nos solicita el enunciado. Posterior a eso, inicializamos el for que nos va a llenar almacenando nuestros valores en nuestro arreglo bien, pero al mismo tiempo nos va a verificar cuál es par, cuál no es par, y va a calcular los factoriales de los números terminados en 7. Por lo tanto, comenzamos pidiéndole al usuario que ingrese un valor a nuestro arreglo bien en el índice y verificamos que este valor, si es que termina en 7, vamos a asignar a una variable llamada factorial el número almacenado en bien. Así creamos una variable llamada factorial que nos va a servir para calcular el factorial. Recordemos que el factorial de un número es, por ejemplo, el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y hacemos una variable resultado que nos va a almacenar el resultado de nuestro factorial. Declaramos un ciclo donde siempre y cuando la variable factorial, que es nuestro número ingresado, digamos que el usuario ingresó aquí en bien el número 5. Así que tenemos que calcular el número 5. Pero el enunciado nos decía que solamente calcularíamos el factorial de un número terminado en 7. Así que supongamos que el usuario ingresó un 7. Debemos calcular la siguiente asignación matemática. Entonces, hacemos que nuestra variable factorial sea igual a 7 o a nuestra variable bien en índice i, y mientras nuestra variable factorial sea mayor a 0, haremos que nuestro resultado sea igual a la multiplicación de nuestra variable factorial por resultado.
Y luego a esto, que factorial disminuye en 1. Entonces, ¿qué va a pasar en la primera iteración? Siendo resultado igual a 1 y factorial igual a 7, esta declaración que dice resultado igual a factorial por resultado va a quedar de la siguiente forma. Y luego va a disminuir a mi factorial en 1. Así que haría que factorial fuera igual a 6. En la siguiente iteración tendremos que nuestro resultado va a ser igual a esta multiplicación. O sea que sería esto. El factorial ya va a valer 6. Así que esta nueva asignación ahora va a valer 7 por 6. Y así sucesivamente. Esto se va a disminuir en 1 y se va a volver a asignar al valor de factorial, el 7,6. Ahora el factorial va a valer 5 y el resultado se le va a asignar a el anterior, pero multiplicado por 5. Y así sucesivamente hasta que factorial, mientras factorial sea mayor a 0, ya que cuando sea menor a eso, se va a saltar este while. Fuera de este while se va a imprimir el resultado almacenado en nuestra variable resultado, que va a terminar siendo, luego de todas las iteraciones, ese resultado. Y se vuelve a verificar a la misma altura, fíjense bien, en un elif, que si la variable bien, en caso de que sea par, o sea que el módulo en 2 sea igual a 0, no exista un resto, o sea que no sea un decimal si yo lo divido con 0, o sea, perdón, por 2, que se almacene ese valor en nuestra variable suma, que es acumuladora, y se cuente un par. Fuera de todo de estos sentencias condicionales if, y fuera de nuestro for, imprimimos el promedio de los valores de nuestro arreglo llamado bien, que va a ser la suma dividido en el contador de los pares. Este es el ejercicio número 4. Un segundo. El siguiente ejercicio. Dado dos vectores de 50 posiciones cada uno y llenos con valores numéricos, realizar un sistema que permita saber cuál tiene la suma de sus valores más alta. El código para este enunciado es el siguiente. Comenzamos creando nuestros dos vectores o listas unidimensionales del tamaño indicado en el enunciado y creamos dos variables sumas que nos servirán para calcular la suma y el promedio de cada vector para luego poder verificar cuál es el promedio de cuál es el mayor. Llenamos nuestros vectores de tamaño 50 ingresando valores solicitados al usuario. Y inmediatamente después vamos acumulando dicho valor en nuestra variable suma 1 para nuestro vector 1 y suma 2 para nuestro vector 2. Fuera del for que rellenará con datos y acumulará y sumará los valores de cada uno de los vectores, comparamos si la suma de nuestro vector 1 es mayor a la suma de nuestro vector 2 y imprimiremos por pantalla que el vector 1 tiene una suma más alta. Si era una suma, no un promedio. Y por otro lado, solamente para verificar que estos no sean iguales, si la suma del vector 2 es mayor a la suma 1, quiere decir que el vector 2 tiene una suma más alta que el vector 1.
Y en caso contrario, ambos vectores son iguales. El último ejercicio. Desarrollar un algoritmo que sea capaz de crear un arreglo de largo 20 con información solicitada al usuario. Los datos solicitados corresponden a la nota promedio obtenido por cada uno de ellos en el ramo de programación de algoritmos. Considera una evaluación automática. Una vez lleno este arreglo, deberá contestar las siguientes estadísticas. Cantidad de alumnos cuyo promedio es inferior a 5, segundo, el promedio general del arreglo y tercero, la posición de la mejor nota. El código para dicho ejercicio es este, donde nos solicitan, en este caso, consideramos 20 alumnos. Yo lo había probado con 3, pero vamos a poner como debe ser. Iniciamos creando nuestro vector que almacenará nuestras notas de tamaño 20, como nos dice nuestro enunciado. Por otro lado, un contador que lo utilizaremos para contar los promedios mejores a un 5. Una variable llamada mejor nota, que será nuestra variable que nos ayudará para verificar cuál es la nota más alta. Y por otro lado, una variable llamada post mejor, que nos almacenará la posición cuando encontremos la mejor nota en nuestras notas almacenadas anteriormente. Comenzamos creando un for que nos servirá para almacenar nuestras notas y que nos recorrerá posición por posición, almacenando nuestras 20 promedios de 20 alumnos. Comenzamos declarando una variable promedio, donde inmediatamente luego de esta haremos otro for dentro de nuestro primer for, donde este nos pedirá 3 notas para calcular el promedio de un alumno. Recordemos que es un for dentro de otro for, o sea que este for va a llenar nuestro arreglo y este otro for va a pedirnos 3 notas. O sea que por cada iteración del for de grande van a haber 3 iteraciones del for chico. Dentro del for chico pediremos al usuario que ingrese una nota y acumularemos esa nota en nuestra variable promedio. Fuera ya de nuestro for chico, haremos que nuestro promedio sea igual a sí mismo dividido en 3, que es calcular el promedio de nuestras 3 notas. Y finalmente almacenaremos en nuestro vector notas, que es el arreglo donde almacenaremos las 20 notas de nuestros alumnos, lo que se haya calculado para la variable promedio. En caso de que esta nota o este promedio sea mayor a 5, contaremos en nuestro contador más 1. Por otro lado, en caso de que promedio, o sea, esta nota sea mayor a mejor nota, haremos que nuestra variable posición de mejor sea igual a aquí hay un error, sea igual a i, ya que recordemos que la posición es el índice de donde está nuestra mejor nota. Fuera del for que nos llena nuestros datos y nos ve cuál es mayor a 5 o no, vamos a calcular el promedio general de nuestras notas. Vamos a crear una variable suma igual a 0 y en un for que calculará la suma total de los valores almacenados en nuestro arreglo llamado notas, haremos que nuestra variable suma vaya acumulando los valores almacenados en nuestro arreglo notas. Finalmente, creamos una variable que va a ser el promedio general, que va a ser nuestra variable suma dividido en 20, que son la cantidad de alumnos, y imprimimos las estadísticas
que nos solicitaban arriba, que es la cantidad de alumnos con promedio superior a 5, nuestro contador, la posición del alumno con la mejor nota, la posición, y finalmente el promedio general del curso, que es nuestra variable de promedio general. Esos son los ejercicios de la guía. No considerar este porque estaba repetido. Bien, chicos, estos son los últimos ejercicios de repaso para la materia de vectores. Aquí están los códigos y la guía escaneada precariamente, que como les decía, el día lunes voy a hacer, ahora sí, espero no tener ningún problema porque la guía es complicada, una clase de consultas extra que la persona que quede con dudas sobre relacionadas a esta guía o a un ejercicio en particular pueda acercarse y preguntar. Va a ser el día lunes a las 2 de la tarde en la sala de 31. Los voy a esperar. Si no llega nadie en media hora, pues doy por hecho de que no existen dudas. Por otro lado, en la sección de aquí les dejé ejercicios tipo prueba, donde van a encontrar pruebas de años semestres anteriores y un ejercicio de tipo prueba, que igual pueden revisar y me comentan si tienen alguna duda el día lunes. Eso, chicos, espero que les sirva este video y esta ayuda y espero verlos el lunes también para quien quiera entregarle las guías en formato físico. Sin nada más que agregar, me despido y espero les vaya muy bien el día miércoles en la prueba.